verificando el aprendizaje del tema 4. Bien, el hombre de domesticó cuyes en las alturas de Ayacucho. El hombre de Piquimachay. Muy bien. El año 7000 a.C. se generaron cambios climáticos que favorecieron a los pobladores horticultores y este cambio dio inicio al periodo de glaciación. Muy bien. La mejoría del clima en el territorio andino, gracias a una mayor constancia del ritmo de las estaciones, se produjo durante la glaciación de Wisconsin. Muy bien. ¿Cómo se denomina al hombre de Santo Domingo? Bien, Paracas, se le denomina Paracas. ¿Cuáles fueron las actividades esenciales descubiertas por el hombre, las que permitieron dejar de ser nómada? Bien, fue la ganadería y la agricultura. El hombre de Santo Domingo fue descubierto por ¿quién? Por Friedrich Engels. Muy bien, no es un vestigio que corresponde al periodo arcaico temprano, Haigua Machay. No es Haigua Machay. Muy bien, siguiente. Este hombre practicó la caza selectiva de camélidos y su vida transcurrió en las alturas de Junín, con campamentos posiblemente estacionales, temporales. El texto corresponde a Telar Machay. Muy bien. Escribe verdadero o falso según corresponda. Bien. Los tres ítems son falsos, ¿ya? Entonces la letra A. Siguiente. Considerado el primer horticultor fue guitarrero. Muy bien. Continuamos. Ahora sí. Retroalimentación. Enumera las acciones que realizó el hombre para lograr desarrollar la agricultura. Fue la caza y la recolección. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos del templo de las manos cruzadas de Kotosh? Las edificaciones arquitectónicas fueron aldeas, casas, edificios, todos en forma cuadrada, ¿no? Puertas y ventanas también de la misma forma. Siguiente. ¿Qué utilidades le dio el hombre de Huacaprieta a los mates pirograbados? Bien, los utilizó como vasijas y para cocinar sus alimentos. Menciona los animales que aparecen durante el periodo Holoceno. Aparecen los camélidos, la taruca, el venado, el cuy y la vizcacha. Muy bien, continuamos verificando el aprendizaje del tema siguiente. Ordena cronológicamente los vestigios del periodo arcaico superior. Se encuentra en la alternativa E. Relaciona el sitio arqueológico y su respectivo descubridor. Tenemos entonces Chuquitanta, Friedrich Kotosh, Seishi Izumi, Pacaicasa, Richard Neisch y Lurín, Josefina Ramos de Co. Bien, el templo de manos cruzadas de Kotosh nos muestra las primeras esculturas de barro, ¿verdad? El templo de las manos cruzadas nos muestra la primera cultura de barro. Muy bien. El paraíso se desarrolló a orillas del río en la provincia de... Bien, se desarrolló entonces a orillas del río Chillón en el departamento de Lima. Sitio religioso encontrado en Huánuco por Seiichi Izumi. El sitio que encontró fue el templo de Kotosh. El denominado Templo de las Manos Cruzadas fue un recinto religioso construido por el hombre de Kotosh. Muy bien. ¿En qué región se ubica el sitio arqueológico de Chuquitanta? Se ubica en el departamento de Lima. Bien. Chuquitanta se ubica cerca del río Chillón. A Chuquitanta también se le denomina complejo arqueológico El Paraíso. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes sitios arqueológicos no tiene evidencias de materiales relacionados a la religión? Bandurria. Continuamos entonces con el tema 6.
¿por qué era importante la ubicación geográfica de la ciudad de Caral? Bien, era importante para conocer el lugar exacto en donde vivía esta locación. El hallazgo de las estatuillas de barro para los arqueólogos permitió conocer la forma de vestir y la forma de vivir de cada uno de sus habitantes. Siguiente, ¿cómo se logró determinar la antigüedad de Caral? Sencillo, pues, con la prueba del carbono 14. ¿Cuál era la función de los instrumentos musicales en la ciudad de Caral? Bueno, eran más que nada para festejar las actividades religiosas y o aniversarios. Trabajando en clase. Trabajando en clase ya tenemos acá Caral, la India, Mesopotamia, Egipto y China con sus respectivas edades, ¿ya? Muy bien, continuamos. Verificando el aprendizaje. Muy bien, ¿en qué región se ubica la ciudad de Caral? En el departamento de Lima. Muy bien, la ciudad más antigua de América es Caral. Caral se ubica en qué valle? En el valle de Supe, valle de Supe al norte de Lima. Siguiente, arqueóloga que demostró la antigüedad de Caral, Ruth Shady. Ruth Shady. ¿Cuál de las siguientes civilizaciones no es contemporánea con Caral? En este caso sería Roma. Siguiente pregunta, ordena cronológicamente. Nos encontramos con la letra B. Muy bien. Siguiente pregunta, relaciona correctamente. Vamos a relacionar Supe, Lima, distritos y provincias. La letra C. Bien, la ciudad de Caral es considerada como la primera civilización de América. ¿Ya? América, muy bien. Caral se desarrolló a orillas del río en la provincia de orillas del río Supe en la provincia de Barranca. Muy bien, departamento de Lima, no se olvide. Según el fechado del radiocarbono 14, ¿cuándo floreció Caral? 3000 años antes de Cristo. Seguimos con el tema 7. Sí, muy bien. ¿Qué descubrimientos arqueológicos generó cuestionamiento a la hipótesis autoctonista? Bien, lo que generó fue la cultura Cuspiñaque. La cultura Cuspiñaque. ¿Qué personajes propusieron hipótesis para conocer el origen de la cultura andina? Bueno, fueron Maxule, Julio Cetello, Federico Kaufmann, Rafael Larco, Hoyle y John Rowe. Bien, ¿quién plantea la periodización más didáctica para el estudio de la cultura andina? Fue sin duda John Rowe. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra cultura andina de un horizonte o de un intermedio? Bien, las diferencias son el tiempo en que se han desarrollado. Bien, tenemos entonces verificación del aprendizaje, ¿sí? A ver, vamos a ver la página anterior. Acá tenemos, en el siguiente recuadro, escribe el nombre de las siguientes culturas andinas de acuerdo a su periodización. Horizonte tardío, la cultura inca. Intermedio tardía, Chincha y Huari. Horizonte medio, Huari, Tiahuanaco. Y horizonte temprano, Nazca. Y horizonte temprano también, Chavín y Paracas, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos una lectura del patrimonio cultural, que eso lo quiero que lo hagan ustedes y yo les voy a dar las respuestas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del patrimonio cultural? Que nos dice cómo fue nuestro pasado exactamente. Según el autor, ¿qué factores podrían hacer desaparecer nuestro patrimonio? El descuido, el maltrato que hace el hombre, ¿no? Que no sabe respetar nuestras descendencias, se puede decir todo lo que nos han dejado nuestros
antepasados, ¿no? Malogran el Machu Picchu, las piedras, ¿no? Los caminos. Bien, en la actualidad, ¿existe protección al patrimonio? Sí, en algunas zonas hay bastante cuidado, pero en algunas otras no se preocupan, ¿no? Nuestras autoridades. ¿Qué podríamos hacer para evitar la destrucción de nuestro patrimonio cultural en el Perú? Que el gobierno disponga su conservación a través de un resguardo más exhaustivo. Muy bien, verificando el aprendizaje. Señalar la relación correcta es la letra B. Bien, investigador que plantea la existencia de cultura proto con influencia mesoamericanas, sin duda Max Uhle. Bien, según Julio Cetello, fueron los hombres de la tribu quienes dieron origen a la cultura andina. ¿De qué tribu? De la tribu Arawak. Bien, ¿cuál fue el vestigio arqueológico que utilizó John Rowe como sustento para su periodización? Simple y sencillamente la cerámica, ¿no? Él utilizó la cerámica. Planteó que el origen de la cultura andina se encontraba en la costa, en la cultura Cuspiñaque. ¿Quién fue? Rafael Larco Joyle. La influencia de las culturas mesoamericanas en la parte del planteamiento de la hipótesis sobre el origen de la cultura andina es la hipótesis inmigracionista. Muy bien. La cerámica aparece en el territorio andino entre los años 1000 y 200 a.C. aproximadamente. La hipótesis aloctonista de Kaufmann-Doyle sobre el origen de la cultura andina plantea que se encuentra en la cultura ubicada en el actual, cultura Valdivia, ubicada en el actual Ecuador. Bien, considerado como el padre de la arqueología en el Perú, sencillamente Julio Cetello. Sobre el origen de la cultura andina, ¿quién planteó la hipótesis autoctonista? Julio Cetello. Con eso hemos terminado el repaso, queridos alumnos, y espero que se preparen para el examen y lo hagan bien. Muchas gracias. Hasta mañana.